me toca presentar al invitado de hoy, el arquitecto Benjamín Oporto. Benjamín se graduó como arquitecto por la Universidad de Chile en el año 2001, hace solamente 16 años. Su proyecto de título, Museo de Caricaturas de Chile, obtuvo la mejor calificación de su generación y además fue premiado como mejor proyecto de título en la Bienal de Arquitectura de Santiago, que se realizó en el año 2002. En el mismo año fundó la destacada oficina 57 Studio, junto con Mauricio Angelini, cuya producción arquitectónica suma más de 30 proyectos, de los cuales se destaca la Capilla del Roble, del año 2004, la Casa Kuller, del año 2009, las oficinas del Grupo Sud, del año 2015, y un establo, del año 2015. Proyectos que obtuvieron ya un reconocimiento internacional, sea en el año 2004 al ser seleccionados para la Cuarta Bienal Panamericana de Arquitectura y Urbanismo que se efectuó en Lima, Perú, la Bienal de Venecia, por el caso de la Capilla del Roble, que son proyectos construidos aquí en la octava región, y la Bienal de Santiago. También en los años 2006 y 2010 en la Bienal de Arquitectura de Quito. Para la exposición también sobre la arquitectura chilena contemporánea, que fue organizada por la Facultad de Arquitectura, Construcción y Urbanismo de la Universidad de Melbourne en Australia. Y finalmente en el año 2016 obtienen el primer premio en la 10ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, realizada en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y en el proyecto Casa Foa, Chile. En paralelo, inició su carrera académica como docente, primero en la Universidad de Chile, en el año 2005, y después siguió en la Universidad Diego Portales, la Universidad Andrés Bello, la Universidad Finisterrae, y actualmente es docente del ramo de taller en la Universidad San Sebastián, sede Santiago. Ha realizado presentaciones de sus trabajos y obras en las principales escuelas del país, de arquitectura del país, y su obra ha sido publicada en más de 50 revistas, tanto nacionales como internacionales, destacando el libro Blanca Montañas, o revistas como Phaidon Atlas de Reino Unido, o la revista Suma de Argentina. En fin, hoy, en relación con el tema del ciclo de charlas Estrategia de los Proyectos, Benjamín nos presentará su trabajo titulado Materialización de la Obra. Así que, estimados invitados, les pido dar la más cordial bienvenida y un fuerte aplauso al arquitecto Benjamín Oporto. Muchas gracias por la presentación. Estaba nervioso, ahora estoy el doble de nervioso. Bueno, primero que nada agradecerle a David, a Stefan y a Patricio, los conocimos hoy día, por esta grata invitación que me extendieron ya hace un tiempo atrás para participar de esta serie de charlas relacionadas a estrategia. Bueno, decirles que vengo en representación de mi oficina, no, si bien la fanfarria fue bastante importante, lo mismo tiene mi socio. Así que somos dos socios, en el fondo, yo y Mauricio Angelini, que partimos desde el primer año de la Escuela de Chile, entramos en el 96, y el 2001, saliendo de la universidad, fundamos la oficina con 3 personas más, y nos fuimos achicando hasta quedar 2 en el 2008. En relación al tema de la charla, decidimos ponerle materialización de la obra, que en el fondo es probablemente nuestra estrategia o nuestra más conocida forma de trabajar, que en el fondo lo que buscamos es, desde la primera obra, el juego con la construcción, la búsqueda de los materiales, el interés por combinarlos, por descubrir y explorar
la mayor cantidad de materiales posible. Por lo tanto, creo que ese fue el tema que más calzaba con esto de las estrategias. Decidí escoger 5 obras que creo que son bien interesantes y vengo a contarles en el fondo el behind the scenes, cómo se llevaron a cabo de esta materialización de obras, que materialización dice relación con materiales, obviamente. Entonces voy a ir contándoles un poquito de cada una de ellas. Quiero partir con el primer caso, que son unas oficinas que hicimos en el 2004 en Lampa, y que son el resultado de un concurso privado. Invitaron a 3 oficinas y nosotros nos presentamos tarde, un mes tarde, así que nos pusimos las pilas, nos pusimos a trabajar y finalmente conseguimos ganarlo. En esa ocasión, bueno, una superficie más o menos de 1500 metros dividido en 4 edificios, y los materiales justamente son la gran gama de materiales, o los principales de la construcción, que es el hormigón, el acero, la madera y el vidrio. Parto con este proyecto porque en el fondo desde ahí creo que se nos abrió el abanico sobre las combinaciones de materiales posibles. Entonces, ¿qué presentamos como concurso? ¿O qué estrategia tomamos ahí en ese caso? Era justamente los materiales, porque esta empresa que nos invitó a participar era una empresa de construcción, de construcciones de obras civiles. Entonces decidimos explorar un poco en los trabajos que ellos hacían y descubrimos que tenían dentro de todo su imaginario como empresa y de trabajo justamente la combinación de distintos materiales. Esos materiales los pudimos descubrir en sus obras, tales como esa, que son muelles, donde pudimos descubrir, no sé, el tema de pilotes, estructuras de acero. Descubrimos también, fuimos a hacer un catastro al terreno. Este concurso obviamente que tenía un terreno en Lampa y que era un peladero, sobre todo en verano era terrible, muy seco, y como toda constructora tenían como el terreno como almacenamiento de restos de obra. Entonces, en esa visita hicimos un catastro fotográfico de texturas de los materiales que estaban ahí. Eso combinado con las formas del diseño de sus propias obras nos empezó a guiar de alguna manera sobre qué hacer o qué presentar. Este es uno de los primeros croquis a los cuales, después del consenso, porque nos pusimos a trabajar cada uno por separado, como cada uno chico. Entonces cada uno de nosotros traía unas propuestas hasta que llegamos a esta propuesta, en el fondo hecha en lápiz y papel mantequilla y plumón, que tanto se extraña hoy en día en las aulas. Y no es más que la representación del programa. En un concurso te piden, salvo que sea un concurso de ideas y proponme algo, lo que se te ocurra, te dan un programa de edificios, de recintos que componen los edificios. Y ese programa se repartida en 4 edificios, que aquí los destacamos un poquito más oscuros en negro. Por lo tanto, nuestra propuesta fue: hagamos un edificio que represente un material de los que nos habían interesado dentro del catastro. Entonces decidimos que cada uno de estos edificios, uno sería el edificio de oficina, el casino, un taller y una bodega. Esos eran los 4 edificios que pedían meter en este terreno que tenía como 10.000 metros. El dibujo ya un poquito más armado muestra también que estos edificios tenían que conectarse, y decidimos conectarlos con pasarelas, que era una de las ideas que veíamos dentro de su obra, que representaban de alguna manera los muelles que ellos hacían, y todo esto combinado con una gran plaza
de agua que terminó siendo un dren abierto por inundaciones que había en el local. Nos pareció una mucho mejor solución que llenarlo de agua. Entonces aquí tenemos los 4 edificios, los cuales terminaron en una planta así finalmente. Este es el edificio de oficina, que va a ser representado en hormigón, el casino en vidrio, un taller que era una suerte de galpón pero abierto por un lado, una suerte de taller mecánico para las maquinarias que ellos llevaban, y al fondo una bodega para guardar materiales y otras cosas, y una pequeña casetita que también la diseñaron. Entonces esta fue nuestra propuesta. Parte del desarrollo, ya una vez ganado el concurso, voy a mostrarle parte de la cantidad de detalles que desarrollamos. Esta era nuestra segunda obra, nos enfocamos de lleno a sacarlo. El mandante nos pidió un plazo cortísimo para sacarlo adelante, nos ayudaron muchísimo. Trabajamos fines de semana enteros y hasta muy tarde. Aquí algunas fotos del proceso constructivo, que justamente es lo que me interesa mostrar, y después cada una de las presentaciones tiene las fotografías finales tomadas por profesionales. En este caso el edificio oficina, que muestra estos pliegues de hormigón. También justamente el edificio demostraba de alguna manera las capacidades que tiene el material. Entonces por eso este tema como de pliegues que en su momento era como lo que mejor podía representar la plasticidad del hormigón de alguna manera. Aquí un mix de los otros materiales que también participan mucho en el proyecto, que es el acero. Ambos galpones del lado derecho tenían mucho acero y eran revestidos con distintos materiales, uno revestido en madera justamente para representar uno de los materiales, y el otro revestido en chapa ondulada, también sacada del catastro del terreno. Y el casino también era una combinación de acero con vidrio. Después lo vamos a ver. Finalmente, ese es el resultado. Cada uno de estos edificios, como les digo, representaba un material, pero tuvimos la complejidad en el proceso de que esta propuesta, que podía sonar como un proyecto poco totalitario, poco unitario, al hacer 4 edificios de distintas cosas, tenía que lograr unirse de alguna manera. Entonces quizás las pasarelas no iban a ser suficientes. Por lo tanto tomamos el tema del aluminio y el fierro en color negro, que iba a bañar todo el proyecto de una misma manera. Los ventanales también iban a ser como unificadores. Y otra de las soluciones que planteamos es que cada una de las ventanas que se abriera las íbamos a destacar también dentro de este como mar de vidrio con un color distinto, que era el aluminio mate. Otra cosa no menor es que todo esto se basa en bastante creatividad, porque el presupuesto era bastante bajo. Entonces esas soluciones eran re buenas, porque hacer algo en color mate implicaba un ahorro en el fondo de no tener que pintar una ventana. Aquí más de las fotos, mirando para el otro lado, donde se ve el edificio de oficina. Las pasarelas que les digo que están como siempre un poquito levantadas, porque esto en el caso de lluvia se llenaría de agua, en un tren abierto donde todas las bajadas de agua y lluvia dan hacia ese lugar. Y los otros edificios también con materiales bastante baratos, como un pino de 2x1 puesto separado, con 1 centímetro de separación para que se ventilara, porque era un lugar donde no se podía haber combustión de camiones. Y por este lado la plancha ondulada, que era uno de los materiales que habíamos destacado en el catastro, que justamente lo hacía Hunter Douglas. Y al fondo se ve el vidrio, el casino. Otra de las tomas. Como ven ahí, esto de las pasarelas también, que conectaría todo con... lo hicimos con pino impregnado. Estructuras de acero donde también se aprovecharon algunas de las vigas que tenían ellos mismos.
Otra cosa importante que creo que unificaba todo el proyecto es estos zócalos de hormigón lavado. El hormigón lavado es un hormigón el cual se raspa con un cepillo y después de usar un retardante de fraguado, y se logra esta suerte como de piedrecita asomada, que lo usamos harto desde el primer proyecto como una buena articulación al terreno. Eso con musgo o con humedad en el fondo era muy usado en antiguos edificios de los 60, jardineras, etc. Este es el edificio de oficina de hormigón combinado con estas parrillas de acero por el lado poniente, y estos como volúmenes con pliegue y volúmenes flotando tuvieron que hacerse con unos muros muy delgados de hormigón. Este es el casino, que es el que representa el vidrio. Justamente era el espacio más vidriado, el que podía tener más iluminación, y también nuevamente combinado con fierro pintado en color negro. Un detalle de los dos edificios del casino, cómo combina su ubicación y algunos elementos que se repiten. Finalmente esta es la toma de lejos, en el fondo, que se tiene de este complejo industrial, que era muy novedoso o diferente para esa zona. Esto es en Lampa, donde hay construcciones tradicionales de oficina, y la verdad es que irrumpió bastante fuerte en el contexto, justamente por la aparición de estos edificios que no solo combinaban materiales o contrastaban materiales, aquí la estrategia fue el contraste claramente, sino que también tenían juegos de distintas alturas requeridos por el programa. O sea, la bodega tenía que tener esa altura, el taller tenía que tener esas alturas para que entrara un camión, una grúa, el edificio de oficina de 2 pisos. Entonces, aparte del tema de, como les digo, de los materiales, también había toda una combinación o una ecualización de cómo ubicar los volúmenes. El segundo proyecto también combina los mismos materiales, pero 11 años después. Esta es una casa que es la última casa que construimos en 2015. Las otras están en proceso, en diseño, y es una casa de una familia en Las Condes, con los materiales los mismos, hormigón, madera, acero y vidrio, pero en una distinta ecualización. Tenemos palabra que me gusta mucho. Aquí le dimos importancia, distintas cantidades en el fondo, le dimos más importancia a la madera en el fondo. Aquí también la estrategia fue como, ok, hagamos unas casas similar a las que venimos haciendo, que nos gustan, no sé, tal estilo, pero acá enfoquémonos en darle prioridad a la madera. Saquémosle partido a la madera. Ya el hormigón ya lo usamos en las primeras casas, en el 2008, 2009. Hagamos esta misma casa, pero con menos hormigón en el fondo. Este es el partido general, o la estrategia de la casa. En el fondo es un terreno de 2.500 metros que tiene una pequeña pendiente hacia arriba, hacia atrás. Esta es su fachada, esa es su fachada a la calle, de un largo, no recuerdo cuánto, ahora ha sido 25 metros, y esta casa lo que hace es sube con la casa hacia atrás. En el fondo son 3 pabellones a distinta altura, a 75 centímetros. Estrategia que también ya habíamos tomado en casas anteriores, y que es una estrategia que funciona muy bien, que divide la casa en 3 partes, que son los servicios, los espacios públicos y los espacios privados. Esas 3 partes son fundamentales en toda casa.
En este caso, decidimos que la casa se adaptaría al terreno, por lo tanto dijimos, ¿cómo dividimos estas tres partes en el terreno de forma ascendente? La respuesta fue subiendo 75 centímetros cada uno de los tres pabellones. Y de fondo, la idea o estrategia fue cruzar justamente del patio público a un patio privado, trasero. Esta es la isométrica de lo mismo, que muestra estacionamiento, cocina, zona de servicio, living, comedor en esta zona que da hacia la piscina atrás, un pasillo o hall de acceso con un pequeño estar, dormitorios y el dormitorio principal al fondo con un pequeño también estar o zona de trabajo. Una casa en un piso nos permitía meternos en desarrollar el techo en madera combinado con pequeñas piezas de acero. A esta casa, aquí hay un plano como más técnico, que es un despiece de los materiales. Quisimos usar vigas de madera laminada combinadas con acero lo más esbelto posible. Estos aceros tienen como 15 centímetros en algunos casos. Justamente la liviandad de la madera nos permite, en este caso nos permitió hacer estructuras muy esbeltas que parece que se fuesen a flectar, pero no es así, debido a que justamente la madera, al contrario de las casas anteriores que habíamos hecho en hormigón, es mucho más liviana, por lo tanto es mucho menos peso. En el caso de un sismo también se mueve mucho menos, es mucho más flexible. Esto requirió una serie de planos, obviamente generales, pero también de involucrarnos en planos de detalle. Algo, estaba mencionando recién el tema del pabellón. David, tú lo mencionaste, el pabellón que se puso en Temuco, la Federica Pugliese. Bueno, es algo parecido a esto en el fondo, es todo el trabajo que tienes que hacer con la ingeniería de madera, de una empresa, donde tienes que especificar todas las uniones en el fondo y no te puedes equivocar. En la madera, en un mueble de madera, uno no puede parchar. Uno si corta, después no puede agregar, es muy difícil. Entonces había que tener todo preparado y exacto para que esto calzara en el fondo. Lo mismo el acero tú puedes, o sea, al contrario del acero, el acero tú puedes soldar, lijar, enmasillar, pintar y tienes una pieza más larga que la que tenías antes. En la madera es mucho más difícil, por lo tanto había que ser muy preciso en este caso. Estos son planos de detalles de todas las uniones y todos los tipos de viga. Aquí, no sé, pues se representa el muro de hormigón con los insertos que había que dejar en el hormigón, a la vista también, para poder agarrar una viga laminada. Otra de las cosas también que son parte del proceso y de la materialización, en este caso eran los moldajes, también con madera. Los hormigones que después van a ver en la foto requirieron de mucho trabajo, mucha dedicación, y esta foto creo que es una de las más representativas en el fondo de que uno tiene que hacer una suerte de mueble para hacer una casa en hormigón. Los moldajes, en este caso se ve que hay una combinación de dos tipos de moldaje. Lo que decidimos hacer aquí es reutilizar moldajes de madera y combinarlos con madera nueva. Es decir, partimos haciendo los primeros muros, se sacan esos moldajes, se reparte esa madera en un nuevo moldaje y se combina de una manera aleatoria para armar un nuevo moldaje. Esto te hace de alguna manera un ahorro en madera, pero a la vez logra un hormigón a la vista con una combinación de tonos que destaca un poquito más la madera. Algo quizás tan enfermizo como lo de los benedictinos, donde se les desplazaba 1 centímetro exacto para lograr un poquito más de notoriedad entre las tablas. Bueno, toda esa dedicación la teníamos en mente y aquí quisimos explorar de alguna manera un poco más allá del material, que si vas a hacer un hormigón a la vista tableado, que se note
que se destaquen las tablas. Nos ha tocado que hemos hecho hormigones a la vista tableado y que sin querer, sin avisar, nos pasa alguien, los lija y te los deja completamente plano. Entonces, teniendo todo eso en mente, aquí la dedicación era importante. E iban a ser pocos muros. La idea de esta casa está muy basada obviamente en el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, que tiene una suerte de muros, algunos muros bien ubicados que te permiten organizar los espacios. Aquí, imágenes de la obra, donde se muestra la malla de kiwi de todo el área de trabajo en la mitad del verano para poder hacer estos moldajes bien grandes, que para poder hacer los muros de hormigón de una sola vez, ya que era muy difícil o iba a quedar muy mal si tú hacías una unión de un muro entero. Zona de trabajo entonces para la preparación de los moldajes. Y después de hacer uno de estos muros, que eran, como les decía, algunos nomás, había que protegerlos hasta el final de la obra, cosa que siempre se hace muy difícil para la constructora. Aquí una foto un poco más elevada que muestra, en el fondo, los niveles terminados de los muros de hormigón, sobre los cuales después se posaría la estructura de madera. En algunos interiores, obviamente, no hay mayor dedicación a los hormigones, van estucados o van enlucidos. Aquí otra foto de este terreno, donde se muestran los muros tableados hacia el exterior. Y esta casa, con esa forma, iba creando patios también, cosa que ya habíamos explorado en una casa del 2008 llamada Fray León. Y aquí foto de la estructura de madera con pequeños pilares de acero. Si se dan cuenta, este pilar tiene 50 milímetros por 50 y está sosteniendo ese gran envigado, esa gran viga de borde. Esto es, como les decía, vigas laminadas posadas sobre los muros que en este lado como son interiores, llevan estucado. De nuevo, otra vista de lo mismo, estructura de madera ultra liviana con pilares de 50 milímetros, sin diagonales, porque las diagonales corren por cuenta de los muros en este caso. Y ese es el resultado final ya con jardín. El jardín hoy día está mucho más exuberante, pero era la idea justamente de destacar los materiales, muros de hormigón tableado en distintos sentidos. Es otra cosa que también hacemos. En el fondo, a veces en una fachada la proporción de un muro te indica que las tablas debiesen ir de un lado o hacia el otro. Eso también lo combinamos, ayuda en el fondo a hacer un poco más de detalle. Este muro con tableado vertical, el muro horizontal y arriba el envigado de vigas laminadas, cielo de volcanita en el interior. Aquí se ve la viga de fierro ultra delgada que posa su pilar más afuera, un detalle también muy de Richard Neutra. Vista trasera desde el patio, los pilares se esconden, prácticamente ni se ven detrás de las correderas. Las correderas son de aluminio nomás. Muro de madera, envigado, vigas laminadas. Esto también tenía algún juego en el fondo. Los tableados combinan con las tablas de las vigas laminadas, hacían una combinación. Y ahí se ve en el fondo el resultado de este moldaje con mix de maderas nuevas y maderas antiguas. Te marcaba algunas de las tablas un poquito más, te las hacía como más chorreadas, más húmedas. Aquí se ve. Aquí se ve la viga que les comento, ultra delgada, debe tener unos 15 o 20 centímetros, con el pilar que se apoya afuera. El jardín es fundamental para este tipo de casa. En el fondo, lo que buscamos nosotros como statement es que el jardín entre, que estas casas sin jardín o con puro pasto no es la misma sensación. Justamente, y esta foto lo representa muy bien, es como que se pierda el interior del exterior. Aquí estoy justo parado en el eje de la ventana, el piso pasa hacia afuera, se embute la ventana y todo un juego de detalle, justamente para diluir los límites.
estrategia también que usamos muy seguido. Otra imagen, este es el pasillo de los dormitorios, que es el lugar más alto en el fondo, al 1,50 m. El comedor en 75 centímetros, y luego bajamos a los dormitorios y estacionamiento, que es el nivel 0. Estos techos que más les puedo comentar tienen aleros, se pasan para afuera justamente para darles protección al sol, con estas parrillas también metálicas diseñadas especialmente. Esta es una foto más de cerca del living comedor. También tiene una presencia de una lucarna, justamente porque era tan profundo ese lugar que nos permitía iluminar desde el techo. El caso 3 es una remodelación interior del 2015. Es otro de las áreas que tenemos en nuestra oficina, es de remodelaciones. Desde el día 1 que estamos en la oficina, que nos ha tocado hacer remodelaciones de distintos tamaños, y esta es probablemente la remodelación más grande que nos asignaron. Es un proyecto muy especial para nosotros. Es en Providencia, en el barrio Italia, en un lugar magnífico donde hay una suerte de fábrica o de bodegas de perfume. Entonces, este terreno, que tenía 1500 metros, debía mantener su silueta en el fondo. Por un tema normativo ya, hoy día era imposible conseguir un permiso municipal de oficinas en un lugar así, y este lugar lo tenía. Entonces los clientes justamente lo encontraron, pero había que hacerlo todo de nuevo sin modificar la silueta del techo, es decir, sin modificar los metros cuadrados. Ese era como el requerimiento. Entonces se mantenía un manto de techos de distintas épocas. Este proyecto progresa hacia el fondo es un entremedianero, pero tiene galpones de distintas épocas hacia su interior. Y el estado inicial en que nos entregaron era realmente terrible, era era un mix de distintas situaciones y cosas, de empresas de muchos años que van haciendo sus impresiones, y que en el fondo se dejan estar y se transforman en una máquina enorme que después no pueden parar, y ahí quedaron en el fondo. El cliente nos hace ir a ver este lugar, y nos participamos en el fondo desde el día 1 de la decisión, es decir, que oye, ¿ves algo aquí? Casi como mago en el fondo. Sí, yo creo que aquí se puede hacer algo, pero necesitamos tener la información en el fondo, tener los planos, conseguir la información para saber si es que efectivamente se puede votar todo lo que queremos votar. Esta empresa, para avanzar un poquito, estas eran sus condiciones actuales. En el fondo estaban metidos en una casa en Las Condes, era una productora y estaban súper hacinados y también como que se habían tomado todos los rincones de esta casa que arrendaban en Las Condes, que a la mayoría le queda muy lejos. Por lo tanto, la búsqueda de lugares fue justamente para acercarse a la gente que trabajaba ahí. Son cerca de 200 personas las que trabajan. Entonces, bueno, estas eran las condiciones, y parte del encargo fue como: queremos llevarnos todo esto a nuestro nuevo lugar. Así que dentro del programa, donde participaron muy encima los clientes, hubo que ir a medir todo, porque el proyecto inicial era llevarme lo mismo. O sea, no voy a gastar en muebles, tengo muebles, reorganízame esto en otro lado. Entonces tuvimos que hacer un catastro. No tengo dibujos de esos catastros, pero ir con croquerita, wincha y medir mueble tipo A, tanto. ¿Usted cómo se llama? Claudia, va. Y había que pensar en un nuevo lugar.
computadores, de todo. Hubo que hacer como un inventario gigantesco de lo que había que llevarse al nuevo lugar. Así era la fachada original. Fondo, como una casona más escondida, con 3,5 metros de altura, con distintas puertas y un gran portón central. Y este es más o menos el aspecto interior que tenía esto. Aquí se logra ver como estos mantos que les digo que eran los grandes techos, que tenían una particularidad que era una suerte de aislante armado como con tela, como una suerte de almohada, que era para proteger los perfumes, para bajarle la temperatura en el fondo a este galpón. En esa época no había un aislante, no había planchas con aislación. Estas son, bueno, algunas de las fotos cuando fuimos a esa visita a ver si es que veíamos algo. Y atrás estaban estos como rack, llenísimos de estos racks, que justamente era para guardar cositas. Y este era el techo de un galpón más moderno que los anteriores. En el fondo estos eran como los más antiguos y esos los más modernos, como desde el 50, el 70, el 80 y el 90. Fueron como 4 etapas en el fondo. Este es el resultado, el diseño finalmente que hicimos. Desde la fachada hacia atrás, el plan era dejar unas bodegas en la antigua casona, hacer un showroom aquí, una suerte de muro sin fin, tema que después voy a tocar para otro proyecto. Estacionamiento fundamental, o sea, había este terreno lo buscaron por el estacionamiento, que había 12 autos. Oficina propusimos acá, baños. La primera productora, olvidé decir que este Grupo Sud es un holding de 3 empresas. Entonces había que meter 3 empresas y este lugar lo permitía. En el fondo tú ibas pasando de un techo, esa era una empresa, el otro techo, otra empresa. Pero eso lo fuimos leyendo a medida que fuera desapareciendo todo lo que había que votar. Y al fondo, las 2 grandes empresas donde había más gente en el fondo. Aquí están los cortes del proyecto que muestran de nuevo esta suerte de manto, de techos en distintos sentidos, que va avanzando hacia el fondo, donde abrimos el techo y dejamos un patio abierto, que también era parte del requerimiento. Queremos un patio para hacer asados. Plantas no se ven muy bien, pero esto fue fundamental en el fondo, la planta para meter esa cantidad de gente y con los escritorios que teníamos. Y acá también la planta de necesidades eléctricas o especialidades. Y aquí me quiero detener en el fondo porque este proyecto el presupuesto era bajo y había que hacerlo rápido. Entonces, uno de los temas que planteamos es que en el fondo, con el presupuesto tan bajo, no quedaba arquitectura. O sea, fue una decisión como, me hago a un lado, démosle prioridad a las especialidades. Porque si quieres ir a trabajar a ese lugar, necesitas clima, necesitas electricidad, necesitas un proyecto nuevo de especialidades para funcionar. Entonces, arquitectura en el fondo, veo yo lo que me alcanza con lo que sobra en el fondo. ¿Ya? Y lo otro es que para poder lograrlo en el plazo hubo que llamar a un constructor, en el fondo no hacerlo de forma tradicional, que es licitar una vez proyectado para saber cuánto vale, sino que contactamos a algunos constructores y los entrevistamos con ideas, no con el proyecto terminado. Les dijimos, hacíamos presentaciones en el fondo, el cliente va a presentar su idea y mostraba unos PowerPoint de puros Pinterest increíbles de lo que se imaginaba, súper ordenado. Quiero meter a tanta gente y nosotros los arquitectos en el fondo tenemos una idea de planta así, con la información que tenemos. Y entonces estos constructores tenían que decir en el fondo más o menos al ojo cuánto podía llegar a salir, porque tenían que tener una experiencia. El constructor también en el fondo nos mostraba su currículum, qué es lo que has hecho. Y mostraba y uno le decía, me tinca que, o sea, sabes de esto. Y así se zanjó en el fondo quién haría la obra
con un presupuesto al ojo de las ideas que teníamos y después de nuestra pre-planta. Ya con ese presupuesto se cierra el contrato y se pone a demoler para poder, en el fondo había tanto que demoler o tanto que hacer que la única forma era traslapar proyecto con inicio de obra. No podíamos esperar a desarrollar todo el proyecto, ir a ver qué tipo de cerámica, no podíamos licitar y hacer consultas, no, era como, ok, partamos al tiro construyendo mientras nosotros diseñamos. Y más encima, como habían tantas vicios ocultos, incertitudes, incertezas, la obra, a medida que se fuera desarmando, nos iba a dar certeza. Por lo tanto, ¿por qué? Porque tenemos planos, pero son planos antiguos, que las obras finalmente nunca se hacen exactamente como dicen esos planos municipales que tú tienes. Por lo tanto, había que ver en terreno efectivamente qué es lo que iba apareciendo. Pero lo que sí teníamos claro, en el fondo, era que queríamos demoler, queríamos sacar todo lo que nos servía. Capas y capas de electricidad, de volcanitas, de maderas, de años y años de botar cosas, en el fondo. Entonces, esa fue como la primera etapa, sáquenme todo y hagámoslo todo de nuevo. Y mantengamos el techo, la estructura y los muros. Y todo lo otro lo vamos viendo mientras se hace. Habiendo dicho eso, ¿cómo se dice? Esta es parte en el fondo de la primera etapa. Bueno, y a medida que iban avanzando la demolición, nosotros íbamos con el equipo de la gente de mi oficina y tomábamos medidas actualizadas. Entonces, todos los planos que teníamos iniciales nos servían como idea nomás. Y después había que actualizarlo y ya eran los espacios más chicos o más grandes. Tengo miles de fotos como la anterior, pero ahora esa era la más representativa. Y empieza a aparecer esto, que es la limpieza en el fondo, y ya tienes la esencia. En este caso, decidimos guardar uno de las repisas, cantilevers, tal cual como estaba, atornillado, exacto, que nos servía para separar los dos lados de este gran galpón de oficinas que iba a tener dos empresas. Y lo pensábamos con repisas, cosas que uno pudiera ir dejándole cosas entre medio y hacer una suerte de separador con plantas, no sé. Idea muy bien aceptada porque era un ahorro, obviamente. Y aquí se ve la construcción en el fondo ultra liviana, barata, de volcanita, pura volcanita de aluminio. Los aluminios delgados, en una línea de ventana muy simple, que la veníamos trabajando de las oficinas nuestras. Y empieza a aparecer un poquito más el proyecto, donde podíamos meter algo de arquitectura, que era como estos cubitos que eran las oficinas principales. O sea, aquí está la recepción. Y esto, de acá, completamente existente. O sea, cuando analizamos todos los planos que teníamos, descubrimos así como que al parecer había un zócalo aquí que tenía esta forma original. No lo podíamos ver en la primera foto porque aquí ellos se lo habían tomado y habían hecho una ampliación de una tremenda, de esta misma altura, y habían metido en oficinas y galpones. Nosotros dijimos, la verdad es que ese es nuestro estacionamiento, pero no estábamos seguros si que se iba a poder demoler. Y cuando lo empezaron a demoler, efectivamente salió todo, era todo liviano, no eran unas vigas importantes, y por eso que pudimos poner ahí esos estacionamientos y mantener este cubito. Aquí están las fotos finales de este proyecto, que en el fondo son oficinas de distinto tipo, con cubitos de vidrio en algunas zonas. Otra cosa importante como parte del presupuesto, que reutilizamos planchas onduladas existentes. Esta caja entera de los baños, que tenía que ser cerrada con el baño, está hecha todo con una plancha ondulada de unos tabiques que desarmamos y que no los usamos porque no nos servían, porque separaban muchos espacios,
Y en vez de botarlo en el fondo, se desarmaron con mucho cuidado, se reutilizaron y se pintaron. Ahí está. Y son, creo que eran de losa colaborante incluso. Este proyecto efectivamente en el fondo es resultado de creatividad, presupuesto bajo, es más bien una experiencia en el fondo, lo vivido, ver cómo has descubierto este lugar, entradas de luz, onda, se destacan muchas cosas, incluso estas lucarnas existentes. Uno al ir a ver este lugar que estaba lleno de cosas, se podía llegar a imaginar en el fondo que podía haber un bonito espacio iluminado para trabajar. Y finalmente, sí, efectivamente se da. Estas lámparas colgantes en acero, también solución ultra económica para poder iluminar a toda la gente que iba a trabajar. Y aquí se ven los muebles, que finalmente ganamos la batalla, entre comillas, y fue como, ok, cambiamos los muebles, pero diseñalos tú. Fue fantástico, más encima en nuestra oficina diseñamos muebles, así que fue, y tiene que salir barato. Esta oficina, como les digo, es como tipo Google, que trabajan pero a la vez juegan. Tiene estas zonas que eran zonas de recreación, almuerzan en ese lugar toda la gente, juegan un rato de ping-pong, lleno de bicicletas acá. Estas puertas correderas también fueron, ni siquiera las diseñamos, era como, hay una corredera que funcione y que sea con ese material de plancha ondulada. Ellos, como son diseñadores gráficos, le pusieron las grandes letras y nos preguntaron, fue fantástico, en el fondo había como sinergia. Las lámparas estas colgantes estaban originales, era ya catastro de cuántas lámparas hay, 10, ¿cómo las reubicamos? Y este es el galpón del fondo, donde aquí sí se gastaron las lucas en el fondo, que era el aire acondicionado, que es un sistema tradicional de tarro, pero sin pintar obviamente. Nosotros escogimos algunos colores. Estas lámparas también son una transformación de una lámpara tipo que hace una empresa a la cual también le pedimos, oye, le podemos poner unos botoncitos aquí por lo menos. Sí, bueno, nunca lo hemos hecho, dijeron, pero pues, bueno, porque queremos apagar la luz de cada uno de ellos cuando se vaya. Y finalmente es el patio, que era como lo más valioso, donde uno de los dueños fanáticos del básquetbol, así que puso su aro que tenía y pintó aquí, y en el fondo es la zona de juego original. La fachada también picar hasta conseguir el ladrillo, y acero porteno, acero oxidado, que combinaba muy bien con el ladrillo y con este color que escogimos justamente para la combinación. El establo. El establo es justamente 2015, perdón, y que está como dentro de esta serie de proyectos madera y acero. Este queda en Coelemu, en un fondo, y era un proyecto donde partió todo súper simple, súper básico y rápido, pero terminó siendo el ganador de un premio importantísimo sin querer. Así que como que desde ahí le tomamos mucha atención y mucho cariño. Pero el establo, dentro de los materiales, de nuevo, acero y madera, y tiene algo de hormigón, no tiene vidrio, pero tiene teja de arcilla. De nuevo, este también combina varias de nuestras estrategias en el fondo o soluciones. La historia es así, es que este era el establo original en ese lugar, y era un establo chico hecho por el capataz y que quedó medio deteriorado después del terremoto, porque justamente no tenía alguna de las diagonales que debió haber tenido. La madera cedió, el peso de la teja de arcilla antigua hizo que se diera más, por lo tanto este era el estado original del establo, y la solicitud de los clientes fue: hagamos un establo mejor que este en ese lugar, de tantos metros, y nos dieron un programa de caballeriza, de estanque de agua, etc. Y de hecho, si se dan cuenta, tiene casi las mismas cosas que después vamos a ver.
Y parte de los requerimientos, cosa que nosotros obviamente que encontramos fantástico, era que mantuviéramos, que podíamos recuperar la teja en el fondo. La madera no, porque está obviamente muy antigua, pero que esas tejas tenían valor. La teja antigua, casi como conseguir adoquines con pulidos, como los de Pedro Ortilla. Aquí más fotos. Y otro de los requerimientos que también después lo van a ver es que tenía que tener una suerte de escotilla para poder meter los faros de paja. El comedero, madera y teja. Esta es como una abstracción de las decisiones que quisimos tomar en el fondo. Como, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, unas caballerizas, un espacio abierto por los lados en el fondo, un comedero y una cubierta. La planta de lo mismo. Espacio abierto, comedero, aquí irían los animales y ahí dormirían. La planta final. ¿Qué es lo que decidimos hacer nosotros? ¿Cómo organizamos esta planta? Decidimos que haríamos una base que sería un radier de hormigón como para trabajar desde ahí hacia arriba en seco. Esta sería la única obra, en el fondo, húmeda del proyecto. Se prepararía el suelo, sería esta base que nos permitiría, casi como cuando uno se pone a maquetear, armar un proyecto lo más pulcro y preciso posible. ¿Cómo lograrlo? ¿Cuál era el desafío aquí también? Muy parecido al anterior, que era el Grupo Sur. Tenemos 2 carpinteros. Tienen que hacerlo lo más rápido posible, idealmente. Y estos 2 carpinteros no pueden preguntarle mucho a nadie, por lo tanto tiene que venir todo súper gráfico en el fondo. Entonces pensamos, este establo, como íbamos a estar lejos y con pocas visitas, hacerlo lo más IKEA posible, por decirlo de alguna manera. Como cuando te compras esta cajita que viene con indicaciones de cómo armar un mueble. Entonces, para lograr eso, es, ok, ¿qué es lo que usamos? Acero, que queremos es que sea súper firme pero súper esbelto, algo como lo que vimos en la casa FLD. Madera, porque muy noble, era material del lugar, de acá, Concepción. Y las tejas que había que reutilizar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? Un sistema mecano de alguna manera que fuera armable por cualquiera o por estos 2 carpinteros. Y que ojalá fuera todo atornillable y desmontable. Por lo tanto empiezan a aparecer en los dibujos como soluciones como atornilladas, despieces, empiezan a aparecer códigos, porque cada cosa en el fondo era una pieza que casi como que iba a llegar metida en un camión desde Santiago, los fierros. Los quisimos hacer acá, pero la persona que teníamos el dato entonces no pudo tomar este proyecto, así que tuvimos que hacer los fierros en Santiago y traerlos embalados, y que uno se olvidara y que lo empezaron a armar en esta planicie de hormigón que era nuestra base. Aquí algunos dibujos en el fondo de los despieces y algunas de estas piezas que después van a ver en las fotografías, pero cada una de ellas tenía un número, algo parecido como en la casa Fray León con las vigas laminadas. Y que, ok, tiene fundación, luego viene la pieza 1, que es esta, la que recibe un pilar de acero, que se atornilla. ¿Por qué? Porque no queríamos soldadura, queríamos que los galvanizados llegaran impecables de fábrica, no queríamos que se usaran spray para galvanizar. Maniatismo después de 15 años. Y ahí está más o menos el tema de las capas. Detalles, soluciones siempre conversadas en dibujo, que después se llevan a plano, en isométrica. Aquí algunos de los planos, casi como un mueble, cada una de las piezas tenía un código y tenía una gráfica en el fondo, ya sea en isométrica, piezas como que muestran esto como un desarme. Y así fue una serie de planos justamente que era, ok,
Si bien tenemos eje cada 3, los pilares, la planta es muy simple, pero el cómo llevarlo a cabo era lo complicado en el fondo, era toda una historia de armado que había que contar. Piezas especiales, todas hechas en fierro, mandadas a galvanizar. Si no llegaba una pieza, que nos atrasaba todo. Y ahí hay un par de fotos en el fondo en la mitad de este bosque, las piezas que cada una tenía un código en el fondo. Las uniones, todas galvanizadas, diseñadas por nosotros. Y empieza en el fondo el armado de estos dos maestros, que casi en un mes ya tenían todo listo. Y que no se podían equivocar, en el fondo, la madera, quizás la madera sí ir cortándola, pero tenía que ser con completa exactitud. Las uniones de tornillo, todo eso también, articulaciones. Y ahí se va armando el proyecto en el fondo, una base de hormigón con palos, pilares de fierro ultra esbeltos justamente, con una diagonal nomás en la punta. Aquí techo de estructura de madera, que no eran laminados en este caso, decíamos madera tradicional de 320, y este es el resultado. Y que lo mandamos a esta Bienal, la Iberoamericana, sin ninguna pretensión de nada, y terminó avanzando en etapas, y iba avanzando y nosotros no veíamos que era algo que jamás no hubiéramos imaginado que iba a ganar un premio, porque la actitud en el fondo nuestra fue de resolver un problema rápido de una forma interesante, o la que nos parecía como novedosa. Si te estaban pidiendo en el fondo un establo con teja, bueno, ¿dónde le buscamos la gracia? Bueno, en el armado, en la forma en la forma constructiva. Este proyecto, debo decir que tiene mucha influencia de Kengo Kuma. Nosotros nos ha tocado trabajar con Kengo Kuma en el proyecto de 8 Quebradas, y sin duda no lo hubiéramos hecho si es que no hubiéramos conocido la oficina de Kengo Kuma, donde la preocupación por este tipo de detalles, por el fondo, por el proceso constructivo, por lo que le llaman el technically challenging, que sea técnicamente desafiante, sin duda guió el camino de este proyecto en el proceso. No darle vuelta al concepto y si lo hacemos para otro lado, si la planta salió el tiro, era lo que se solicitaba, tantos metros, a detallar. Aquí está esta compuerta que había antigua, era como que se levanta y tú puedes meter los fardos de paja. De noche, nada más simple que un par de focos de estaca, sin su estaca, atornillados en el fierro. Y por último, el quinto proyecto, que es el espacio sin fin. El espacio sin fin es nuestro stand de Casa Foa, que ganó el primer premio el año pasado, en la primera versión. Y también es un desafío de materiales, una historia súper interesante y que tiene distintas relaciones con proyectos anteriores. Le llamamos espacio sin fin porque en el fondo no sabíamos cuál era su finalidad, pero a la vez pensábamos que era un espacio infinito. Entonces es un juego de palabras que le pusimos hacia la propuesta. Esto es un espacio de 10 metros cuadrados, una remodelación en Las Condes, en la feria de Casa Foa que duró 2 meses el año pasado. Y aquí los materiales fueron yeso cartón y espejos principalmente. Nos invitaron a participar y como no teníamos presupuesto para esto, nos insistieron en el fondo que queremos que participen. Como no teníamos presupuesto y no teníamos tampoco mayor tema en Casa Foa es, no sé si cachan lo que es Casa Foa, pero es como una feria de interiorismo de distintos recintos donde cada diseñador, interiorista o arquitecto propone un interior bajo
un recinto, un programa, un living, etc. Es una casa en el fondo. Y nosotros decidimos escoger el escritorio, porque nos parecía que era como lo más chico, lo más barato y lo más piola. Como que íbamos a pasar piola. En esta casona antigua, del barrio El Golf en Isidora Goyenechea, ese sería nuestro espacio, este era el recorrido, íbamos a estar como justo en una pasada de puerta a puerta, con una ventana por el frente, y íbamos a tener esta suerte de nicho mirando hacia esa ventana. Ese era nuestro contexto. Ese es el espacio que te pasaban, espacio 22, 3x4 más o menos, máximo, y tú ibas a tener que entrar por aquí, mirar algo y salir. Y con una ventana por allá. ¿Qué hacemos? Esto es lo primero que se vino a la mente cuando uno googlea escritorio o de arquitecto. Nuestro proyecto iba a ser un escritorio, entonces teníamos que hacer un escritorio. Y buscamos escritorios interesantes y aparece este como dentro de los primeros y que más nos llamó la atención, que es este escritorio que diseñó Frank Lloyd Wright en el año 36 para la Johnson Wax. Y esta imagen, yo creo, por la fotografía así sola, guió bastante la propuesta, en el fondo. Esta como pieza de diseño volando en un espacio blanco sin fin, que es como los espacios de fotografía. Y algo sobre los materiales, en el fondo, madera, fierro pintado. Luego, otra imagen importante era que habíamos hecho en Grupo Sud, en ese espacio que yo les dije que era el showroom, habíamos hecho un sinfín, porque la productora pedía un lugar para poder hacer sesiones de fotos, etcétera, arrendarlo. Entonces esta imagen también, con ese constructor, que fue el mismo que le pedimos que nos hiciera el espacio sin fin, le dijimos, nos asignaron una empresa que nos va a auspiciar, y la empresa se llama Knauf, y Knauf hace volcanitas, yeso cartón. Volcanita no, es la competencia. Hace yeso cartón. Y recordamos que hicimos un espacio sin fin contigo, con el constructor, que era con volcanita. Y efectivamente, ok, sí, yo sé hacer eso. Eso nos podría servir en el fondo para utilizarlo en nuestro espacio y darle mi interés a la volcanita. Hacer muros curvos, los cuales son sin fin. Eso sumado a la empresa que nos auspiciaba también o que nos prestaba cosas, que era Interdesign. Y en Interdesign hay un área de luminaria, hay un área de sillas, muebles y objetos. Entonces, ¿qué hacemos con este espacio en volcanita sin fin? Un escritorio que teníamos que hacer y objetos. Y ahí se empezó a armar la idea. Y empezó a salir este primer croquis de el lugar. Tú vas pasando por acá y podríamos dejar algunos nichos donde ubicar estos objetos preciosos de distintas marcas que vende Interdesign, Alessi, entre otros, Tom Dixon. Podemos poner unos focos de ellos y un escritorio y una silla. Y ahí empieza a aparecer la idea como de las esquinas curvas. Y podríamos hacerlo con volcanita. Esta imagen fue la primera que le transmitía a mi ayudante en el fondo de la oficina y le decía, trata de hacerte una imagen. Y la imagen no era muy ganadora. Era como, sí, pero no me gustó mucho, la verdad. Era como, pero hizo lo que le habíamos pedido, que era, hizo lo mismo que el croquis. Pero había algo que no era tan interesante y que podría había que darle una vuelta en el fondo. Y de ahí nace esta dada de vuelta, que son ya distintas variaciones de, ok, ya tenemos claro el tema de la volcanita, podemos hacer una bóveda sin fin, pero en vez de hacerla en el suelo como en el sin fin de fotografía, pongámosla en el cielo, para que se forme una bóveda como antigua. Esos nichos transformámoslos en un solo nicho, para que todos los objetos estén juntos en el fondo, no los tengas por todos lados.
Y ahí es donde ocurrió, creo que también parte de lo impensado, es que le pusimos un espejo de fondo y al tener los tres lados enfrentados se lograba un efecto como de ascensor, y que coincidió con el tema del infinito en el fondo, que después, si tú te vas dando cuenta, esto se hace como infinito hacia el fondo. Entonces todas estas como ideas iban sumando al concepto original, y el escritorio decidimos en el fondo llamemos la atención con algo diseñado por nosotros, aprovechemos en el fondo de promover el diseño nuestro, de nuestra oficina. Así que diseñamos un escritorio, pero que ese escritorio no llame tanto la atención en el fondo, que sea una cosa simple, pero que destaque muy bien los materiales, los pocos materiales que vamos a usar, fierro y madera. Y ese es el render final, fondo del lugar, donde usamos las planchas de volcanitas que tenía Knauf en distintos tipos. Hicimos ese escritorio y pusimos una selección de objetos que tenían que tener distintos materiales y distintos colores. O sea, eso rojo combinado con el bronce, combinado con otro. Estos son los planos de detalle, porque estaba todo diseñado y tenía que calzar perfectamente, donde se ven algunas piezas especiales que son las que mandamos a hacer con Knauf. En el fondo, cómo incorporamos a la empresa. Tuvimos una reunión con ellos y le dijimos qué nos pueden ofrecer. Tenemos una máquina, dijeron, que hace cortes en diagonal y te permite hacer la forma que quieras. ¿Cómo? Podemos plegarte las volcanitas. ¿Y pueden hacer curva? Podemos hacer curva. Entonces, esto es lo que le mandamos a Knauf. D1, necesitamos tantos detalles de esta forma. Necesitamos tantos curvos, tantos de eso, con un pequeño nicho para poner la luz, etcétera, etcétera. Detalle 7. Por favor, fabríquelo y nos avisan. El mueblista que nos ayudó también, planos de detalle, es algo así, más o menos así lo que queremos, lo buscamos, le incorporamos una luz en el escritorio que era como, no sé, prolongar la estructura de fierro que soportaba el escritorio, le podría dar un interés. Este es el resultado en isométrica, y aquí parte el proceso. Este es el lugar que nos entregan, muy bajo presupuesto también, y empezamos a vestir el lugar, a limpiarlo, a pintarlo, a enyesarlo. Empezamos a usar la subestructura que nos permitiría poner las volcanitas y crear la profundidad para hacer el nicho. Ahí, en el fondo, ese es el muro del fondo, pero íbamos a salir unos 20 centímetros para poder armar este nicho. Aquí, fotos de la fábrica. La empresa que tenía esta máquina espectacular que te hace unos cortes en 45, le echas una suerte de pistola de silicona, pliegas y tienes la forma lista. Y así se fue armando, pieza por pieza. Ahí está, el rodón en la esquina, planchas X hasta el nicho, pieza de esquina también vertical, se formaba una suerte de logo de Bembe en la esquina. La ubicación del espejo, ya todo listo, terminado. ¿Qué tipo de espejo ponemos? ¿Bronceado o normal? Tuvimos a punto de poner bronceado, pero era como too much. Alessi también, teníamos, en Betichino nos habían pasado una placa de iluminación marca Alessi que iban a combinar muy bien, más encima iban a quedar a la misma altura de los objetos Alessi, y tú ibas a poder ver al fondo una iluminación, una tecla Alessi. Teníamos guardada, lo usamos. El piso lo pasó Rolux, nos pasó un piso de alfombra. Y en el taller había que hacer esto, en el fondo, el taller de carpintería, que parecía una pieza muy fácil de hacer, pero resultó ser muy difícil. La estructura hubo que diagonalizarla, hubo que, en el fondo, mientras se fabricaba, era tan esbelta, de nuevo la misma combinación como de patitas flacas con el peso de la madera arriba. Tuvo que estar muy encima, meterle la corriente también era todo un tema.
se hizo en madera de lenga encolada. En principio lo pensábamos hacer en la mina, enterrado, algo así, pero al final, propuesta del mueblista, tengo lenga, hagámoslo tablero, sé hacerlo, barnicémoslo perfecto y quedó como un bloque en el fondo, todos los cantos en 45. Esta es la foto final del proyecto, todo neutralizado con grises en el fondo, para destacar justamente la madera del centro, los objetos y este espacio sin fin que tiene las curvas, las esquinas curvas, y se ve aquí en el fondo que se va repitiendo como un ascensor con espejo hasta el fondo. Y esos serían los 5 casos.